Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Éxodo capítulo 2, hoy desde el versículo 11. Habíamos ya comenzado con el nacimiento de Moisés, habíamos hablado de la familia de Moisés, y él viene de la tribu de Leví. Para recordar, en el capítulo 2:1 decía: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Quién es esta hija de Leví? Era Jocabed. Su papá, ¿quién era? Leví. Jocabed era hija de Leví, por tanto su abuelo era Jacob. Y su marido era Andra, ¿no? Que era también su sobrino, porque era hijo de uno de los hijos de Leví. Entonces, así estábamos viendo su familia, y de esa familia nació Moisés. Jocabed y Amram tuvieron 3 hijos: Miriam, Aarón y Moisés. 3 hijos tuvieron. Así nos mostraba la escritura. ¿Y qué pasó? Por el decreto del rey, su madre tuvo que ponerle en una arquilla, en una canasta calafateada con brea, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en el arca de Noé. La única forma de salvarse era por la voluntad del Padre, y así ella creyó. En la Biblia dice en Hebreos que por la fe ella no obedeció el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que tenían que entregar a sus hijos para que sea lanzado al río. Pero ella por la fe dice. ¿Qué es la fe? Fe es fidelidad a la palabra. ¿Y cómo podemos ver esa fe manifestada en la vida de Jocabed? Cuando ella actúa, cuando ella acciona. Por eso la fe sin obra es muerta. ¿Y qué hizo ella? De acuerdo a los datos que tenía de su antepasado, de su pueblo, ella hizo lo mismo. Ella confió la vida de su hijo al Creador de todas las cosas. Y así ocurrió. Bueno, finalmente, ¿qué ocurrió? Versículo 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó, ¿no? O lo prohijó, dice acá. Y le puso por nombre Moisés. O Moshe, ¿no? Diciendo: porque de las aguas lo saqué. También hay gente que dice que esta palabra quiere decir rescatado de las aguas, o el que rescata de las aguas. Quiere decir que había un proyecto con Moisés. Era un plan que el Padre tenía para él con respecto a su pueblo. A partir del Éxodo habíamos dicho también que ya Dios se dirige a un pueblo. Ya no habla más a un patriarca nada más. Ahora el mensaje va para un pueblo, y todo el plan de Dios se centra en ese pueblo hasta hoy. Hasta hoy. Todo se centra en ese pueblo. Todo tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora el versículo 11 que dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, según la Torá que tenemos acá, ¿no? Moisés, más o menos a los 13 o 14 años, empieza a sentir algo por los hebreos. Recuerden, esto es según la interpretación de la Torá, y basándose en este texto.
Era más o menos un muchachito, un joven. Él cuando salió y observaba, y antes no sentía nada, pero empezó a ver cómo se los maltrataba, cómo se los menospreciaba, y empezó como a sentir pena por ellos, ¿no? Lástima. Así menciona la Escritura, de aquel entonces empezó a sentir eso. Y a partir de ese momento él pensaba pensaba diferente hacia los hebreos. Hay comentarios que dicen que alguien le contó, ¿no?, que él era hebreo, o que su mamá también un día le contó que él era hebreo. Hay comentarios que dicen así. Pero según lo que veo acá en la Torá, dice que él sentía, al ver el sufrimiento de su pueblo, sentía como su sufrimiento. Él no sentía la misma satisfacción que los egipcios. Así. Bueno, eso es lo que aparece cuando dice que él ve. Pero después pasan los años otra vez, y esto llega al colmo, y ya cuando él es un poco más adulto, ¿qué ocurre? El versículo continuando dice, 12, entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Había un momento, una ocasión donde él vio a un egipcio que estaba maltratando exageradamente a un hebreo al punto de hacerlo matar. Ya le iba a matar. Entonces él dice que vio a todas partes y dice que le mató al egipcio. Esa historia conocemos bastante bien. ¿Y qué hizo? Lo escondió en la arena, lo enterró, para que nadie sepa. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Después, él primero defendió a un hebreo, mató al egipcio y defendió al hebreo. Para ese entonces, Moisés ya se estaba identificando como hebreo, ya se sentía hebreo. Ya hay comentarios que ya tenían conflicto con los egipcios, ya no quería más servir como servía antes. Y en ese momento él empieza ya a mirar a la gente hebrea y ve que se pelean entre ellos. Y no podía entender eso. Y le dice, ¿por qué ustedes se están peleando entre ustedes si son de la misma gente? Y vamos a ver cómo le responde. Dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Estos hebreos, según la Torá, según la interpretación de la Torá, dice que eran Datán y Abiram, 2 que en el futuro van a aparecer como rebeldes, ¿no? Y que siempre sabían que Moisés era hebreo y siempre le tenían como recelo. Al venir justamente él a decirle a ellos, ¿por qué pelean entre ustedes? Ellos le desenmascaran diciéndole, vas a matarnos como mataste también al egipcio, como diciéndole, nosotros te vamos a delatar ante el faraón. Nosotros sabemos tu maldad, tu pecado, tu homicidio, tu crimen. Algo así. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio, eso ya leímos, ¿no? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ya me descubrieron que yo maté a un egipcio. Ahora, ¿no le parece un poco raro la reacción que tienen estos 2 hebreos? Si Moisés le defendió a un hebreo, mató a un egipcio para defenderle a un hebreo, y ahora simplemente le está hablando, ¿por qué ustedes pelean entre sí? ¿Por qué ellos responden así? ¿Por qué ellos reaccionan así? Esta es la actitud natural de la persona que no quiere aceptar su pecado o su falta. Entonces cuando uno le reprende o le dice que está mal lo que está haciendo, busca una manera de acusarte para justificar. Va donde la areta de peor veces hija la pasan, así. Conocen esa reacción, ¿no? Vos sos igual que nosotros nomás también, de pecador. Vos no tenés nada para decirnos. Busca una manera de justificar. Pero si ellos atienden bien, Moisés cometió ese crimen, ciertamente, pero por defenderla a ellos. Pero ahí uno ya está notando el corazón que tenían algunos hebreos, sin darse cuenta. Entonces Moisés entiende que esto ya se ha descubierto. Y cuentan acá que Faraón ya se enteró también
de lo que había hecho Moisés. Versículo 15. Oyendo Faraón, versículo 15 dice, acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, ¿por qué Faraón quería matarle a Moisés? Aquí Moisés tenía como 40 años. Vamos a ver un texto para poder entender bien esta parte. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 22. Una vez más vamos a analizar el texto que Esteban estaba compartiendo al Sanedrín cuando estaba defendiendo. Y eso es importante que ustedes puedan tener este escrito, este texto, leerlo todo. Hechos capítulo 7, versículo 22. ¿No? Dice ahí, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Esto quiere decir que durante todo el tiempo que Moisés vivió como egipcio, él aprendió cultura egipcia, mentalidad egipcia, todo era de acuerdo a la manera de los egipcios. Y llegó a ocupar un cargo muy importante. Inclusive muchos creen que él podía haber sido faraón, heredero al trono. Era muy poderoso, dice, en obras y en palabras. Quiere decir que se expresaba muy bien en aquel tiempo. Porque después nosotros vamos a ver que él no podía ni hablar más. Y también era, algunos dicen, según la tradición, era como constructor, arquitecto, edificaba, guiaba. Es por eso que él podía ver cómo maltrataban a sus hermanos. Entonces, tanto tiempo aprendió cultura hebrea, cultura egipcia, mentalidad egipcia, adoración a dioses egipcios, pero cuando ve el sufrimiento de sus hermanos, siente él una nostalgia por ello. Entonces, al enterarse Faraón lo que ha hecho, vamos a ir leyendo qué dice acá, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, él tenía 40 años ya acá, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Esto es lo que ya estábamos leyendo en Éxodo. Pero él pensaba, fíjense lo que dice el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quiere decir que en la mente de Moisés, según este escrito, esto es Esteban, se puede decir que es no es la interpretación de ningún rabino de actualidad, es la interpretación de Esteban, el evangelista de aquella época. Él estaba con los apóstoles. Según este escrito, Moisés tenía el deseo de ser libertador de los israelitas, ¿sí o no? Él quería ser su libertador. Él pensaba, yo un día voy a ser su libertador porque yo soy poderoso. Yo estoy en el palacio, yo un día puedo ser gobernador, ustedes tienen que empezar a valorarme. Pero él vio que los otros, en vez de hacer eso, le menospreciaron, y no solamente eso, sino le delataron como asesino al faraón. Sí, hicieron. No podían entender. Esto es una forma típica de ver también lo que ha ocurrido con Yeshua. ¿Qué hicieron los judíos en tiempos de Yeshua? En vez de apoyarle, en vez de aceptarle como su libertador, como su salvador, le vendieron, le entregaron. ¿Sí o no? Y le dijeron, crucifíquenle, querían que le maten. Estamos viendo como una forma profética. La Torah muchas veces nos muestra al Mesías en estos ejemplos. Y eso es lo que le está queriendo hacer entender Esteban al Sanedrín. De la misma forma también ustedes hoy han rechazado al Mesías, al ungido. Entonces va a haber un tiempo de espera, ¿no? Y vamos a ver que todo cuadra con lo que va a ocurrir con Moisés y lo que ocurrió con Yeshua. Entonces acá ellos le están rechazando. Yo pensé que ellos iban a aceptarme como su salvador. Después, versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían
que Elohim le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, dice. Ellos no entendieron así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba, acá en la versión original, en la Torah, dice el impío. Ese que maltrataba era un impío, una persona que no vivía conforme a la Escritura. A su prójimo le rechazó, dice. Fíjense, le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? La misma palabra que decían los fariseos sobre Yeshua. ¿Quién te puso a vos en ese lugar? Y ellos, ¿cómo estaban viviendo? De forma impía. Estaban rechazando la Escritura, la palabra. Siempre el debate con Yeshua y los fariseos era sobre la Escritura, sobre la palabra, sobre los mandamientos. Era el impío. La persona que no quiere aceptar su culpa, cuando vos le confrontás, le decís: vale, bien de pesaico. Te dice: ¿quién te puso? ¿Qué? No es tu problema. Te escuchaba esa frase. Eso no es tu problema. Mi vida es mi vida. No te metas con mi vida. ¿Sí o no? Ahí navelo y 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Al oír estas cosas, Moisés se escapó, huyó. ¿Por qué el faraón le quería matar? ¿Por qué le quería matar al faraón? Porque el faraón ahora entendió: Moisés nunca cambió. Moisés nunca dejó su origen. Tarde o temprano, el Hijo de Dios verdadero, el que nació para un propósito en esta vida, se va a manifestar. Por más que haya sido criado como gentil, como extranjero, como romano, como griego, cuando empieza a sentir la voz del Todopoderoso, se va a manifestar. Y entonces el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, ¿qué va a hacer? Va a querer destruirle, va a querer matarle. ¿Cuándo fue que le empezaron a perseguir a Yeshua? Cuando empezó a manifestarse como hijo de Dios, como hijo de Elohim. Cuando empezó a querer cumplir la voluntad de Dios, ahí Satanás empezó a presionar, a perseguir. Igual en este tiempo también. Antes nadie nos hacía caso, a nadie le importaba nuestra vida, a nadie le interesaba qué es lo que hacíamos. Pero cuando nosotros empezamos a querer cambiar, a hacer las cosas como Dios quiere, a cumplir su objetivo, se levantan los faraones. Este va a querer crear una revuelta. Este va a querer levantar al pueblo hebreo contra nosotros. O peor, este un día va a tomar el reino, porque Moisés podía llegar a ser rey, faraón, y va a convertir a los esclavos en nuestros patrones, como fue en la época de José. ¿Saben? ¿No? Todos estos pensamientos le vino al faraón. Por eso tenía que decidir. Aunque era una excusa, realmente que haya matado a Moisés a un egipcio no era tanto el problema. El problema era por qué le mató al egipcio. ¿Por qué le mató al egipcio? Para defenderle a un hebreo. Ese era el problema. Entonces, este no está. ¿Cuántas eñas de Jehová? ¿Cuál hebreo? ¿Sí o no? ¿Cuál hebreo? Aunque se viste como egipcio, tiene sangre hebrea. Y eso fue lo que aconteció aquí. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Fíjense lo que el escritor de Hebreos también puso referente a este tema. Hebreos 11, 23. Y acá ya dice cuál es la causa por la cual Moisés actuó así. Y eso llama la atención. Dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este es el corazón de sus padres. Ellos tuvieron la fe, fidelidad a Dios.
Y el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué significa esto? Cuando él fue grande y cuando le vino en su corazón, dice, el deseo de ser parte de su pueblo, vio a su pueblo en sufrimiento, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Yo no soy un egipcio, yo soy un hebreo. Ahora, ¿conviene hacer esto? Él siendo egipcio tenía muchos privilegios, tenía muchas cosas, mucho poder, pero en su corazón él no quería esas cosas. Cualquiera diría, debo ir hoy tepa. ¿Sí o no? Ustedes le dirían así, debo ir, Moisés. Vos tenés que ser faraón, vas a llegar. Y esa palabra fe, en la definición acá en hebreo que dice de fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. Cuando alguien tiene la fe, es porque está seguro de algo que no ve, algo que está esperando, pero no ve. Eso es la fe. Y eso solamente te trae la fidelidad a la Escritura. Tus historias, los relatos de tus antepasados, las promesas de tus padres. Eso es lo que hace que tenga fe, Moisés. Quiere decir que a esta altura Moisés ya estaba en conocimiento de quién era su pueblo. La fe no puede aparecer nomás de la nada. Apareció nomás la fe, por si estaba así, me vino la fe. ¿Sí o no? Por eso el escritor de Hebreos comenta que él llegó a tener la fe, quiere decir que él se llegó a enterar de quién era en realidad, su historia, su origen y también las promesas que hay para su pueblo. Y por eso una persona decide, el mundo o las promesas que se le dio a mi pueblo. Y vamos a ver qué dice más acá. Rehusó entonces llamarse hijo de la hija del faraón. Eso se puede entender, rehusó ser ciudadano mundano, así se puede decir, ¿no? Prefirió ser ciudadano celestial. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, de Elohim, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué serían los deleites temporales del pecado en esa época? Ser príncipe, después, ser heredero al trono, tener muchas riquezas, ser poderoso en palabra, después que más. Eso es lo que la Biblia nos dice. Quiere decir que, y todas estas cosas te traen gozo, felicidad, farra, fiesta, heredia, ¿no? ¿Sí o no? Uno diría, pero ¿qué es lo que sería deleites temporales del pecado? Así dice, ¿no? Deleites temporales del pecado. ¿Qué sería para una persona como Moisés? Precisamente tener todo lo que quiere rechazando a su Dios. Eso es. Lograr todos sus planes, pero sin Dios. Ese es deleites temporales del pecado. ¿Cómo creen que está la humanidad en este tiempo? Así mismo, ¿no? Quiere lograr esto, lograr aquello, conseguir esto, pero que Dios no se meta en su vida. Si Dios va a interrumpir mi trabajo, mi dedicación, entonces prefiero cortarle a Dios. Quédate fuera, Dios. ¿Así es o no? ¿Sí o no? No, yo no tengo tiempo, yo tengo mucha ocupación, no, tengo unos años, yo tengo mucha actividad, muchos proyectos, muchos planes. Y muchas veces Dios se queda como el famoso, orá, pastor, para que me vaya todo bien, o oren por mí para que logre todos mis objetivos, mis planes, mis proyectos. Pero la verdad, Dios no está en su proyecto. Solamente es como la tradición, como los dioses de aquella época, por los dioses. Porque el proyecto de Dios es independiente a nuestra vida. Nosotros estamos compartiendo la Torah. No estamos queriendo arruinar la vida de nadie. ¿Sí o no? Estamos enseñándole quién decidió en la edad clave, en la edad donde podía tener todo el poder, decidió, elijo por el camino que Dios me da.
¿Y de qué le sirvió eso? Fracasado, menospreciado, perseguido. Imagínense, eso le costó. Se hubiera quedado callado nomás. Se hubiera hecho el ñembotabo, pero no podía. El que es llamado por Dios, el que tiene un propósito por Dios en la vida, no se va a callar. Por eso ustedes se van a sorprender. Qué raro, esa persona tanto ya escuchó, pero igual nomás se va al mundo. No es llamado por Dios. Pero qué raro, esa persona tenía todo para ser alguien especial y prefirió seguir la palabra porque Dios le llamó. Así se van a sorprender cuando vaya transcurriendo la vida. Van a ver personas que estaban en el mismo nivel, escucharon la misma cosa, siguieron el mismo camino, pero al final decidieron cosas diferentes. En la vida del apóstol Pablo ocurrió también eso. Muchos decidieron seguir al mundo, dice. Me abandonaron y se fueron al mundo. Otros decidieron dejar todo y siguieron a Pablo, y con Pablo no ganaron nada. Pablo no le pagaba salario, no tenían seguro social, nada. Ese era el camino del que ha sido llamado por Dios. Fíjense más lo que dice ahí. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces la gente que decide, no, yo prefiero irme a la fiesta, prefiero irme a esta reunión, que estar siendo parte del pueblo y me digan fanático, hombre religioso, burro tuyá. ¿Sí o no? De burro tuyá, ¿sí o no? Algunos prefieren así. Porque el mundo te va a ofrecer de todo, ¿no? Imagínense. Por eso es que, imagínense, Dios dejó sus fiestas, su Shabbat, sus reuniones, todo dejó, y todo eso contradice al mundo, ¿no? Todas las cosas que Dios estableció para su pueblo contradice al mundo. Precisamente por eso. Porque Dios dejó escrito estas cosas para que se pueda notar quién es su pueblo y quién no. Porque si todo lo que estaba escrito en la Escritura concordaba con lo que el mundo hace, entonces no iba a haber diferencia, ¿no? ¿Sí o no? Si nosotros también, si la Biblia dice, celebrarás el primer año según la tradición del mundo, celebrarás la Navidad, celebrarás tal cosa, entonces nosotros íbamos a estar contentos, el mundo sigue igual que hace la palabra, pero vemos que todo lo que hace el mundo contradice la Escritura y nos da a elegir. Va para elegir, elige el camino de vida, muerte o vida. Así siempre es la Torá, ¿no? La vida, seguir mi palabra, la muerte, no seguir. Bueno, Moisés decidió, pero acá dice otra vez por la fe. Y vamos a ver qué dice más abajo. Teniendo por mayores riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice. Acá dice teniendo por mayores riquezas el sufrimiento del Mesías. Quiere decir que él, por la fe, él vio a su pueblo siendo liberado y logrando tener siendo una gran luz para las naciones. Eso él vio. ¿Cómo? ¿Cómo se puede ver eso? Escuchando la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 apóstoles, de los 12 patriarcas, ¿no? Hijos de Jacob, de José. Si vos no lees la historia de tu pueblo, si vos no conoces cómo pasaron todas las dificultades, no vas a ver ese sufrimiento del Mesías. Pero él pudo ver en ese momento esas cosas. Entonces él decía, no, nosotros no estamos acá por casualidad. Nosotros no hemos sido formados como un pueblo poderoso por casualidad. Nosotros tenemos un objetivo en esta tierra, que es mucho más que un gobierno mundano, un gobierno temporal. Imagínense dónde está ahora Egipto, todo su imperio, todo su poder. ¡Opa! Y eso iba a terminar rápido. ¿Cuántos imperios vinieron después? Muchos. Y el imperio egipcio no quedó ni en el recuerdo. Sí. Entonces, si en ese momento Moisés decidía por Egipto, ¡opa, Moisés!
Pero hoy estamos hablando de Moisés. Hoy la fe de Moisés continúa. ¿Sí o no? Él eligió bien o no. Él eligió la eternidad. Faraón, unió a Opama. Se acabaron todo. Entonces dice, teniendo mayores riquezas el vituperio del Mesías por que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice. Dice también, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dejó Egipto, se fue. No le tengo miedo al rey, ojo, cañí. Dice que le vio al invisible. ¿Cómo se le puede ver al invisible? Vio lo que el Mesías iba a lograr. Y algo interesante, ¿no? En una transliteración, una transfiguración, ¿no? La Biblia menciona que cuando Yeshua estaba en el monte Hermón, ¿no? Con sus discípulos, aparece Moisés y aparece Elías. ¿Sí o no? Y ahí estaba Yeshua. Entonces ahí Yeshua ve una visión. Yo creo que acá Moisés vio a Yeshua cumpliendo sus planes y sus propósitos. Y eso ya le hizo cambiar ya de pensamiento. No, yo no voy a abandonar estos proyectos por lo que el Padre tiene para mí. Bueno, así entonces estamos entendiendo lo que ha ocurrido aquí. Quiero ver un texto. Mateo 13:44. Vamos a mirar un poco lo que dijo Yeshua en Mateo 13:44. Es lo mismo que Moisés estaría escuchando esta palabra. Así yo siento. Ustedes al leer esto van a darse cuenta que esto Moisés habrá entendido en su corazón. Tal vez Yeshua le estaba hablando en el pasado. 13:44. Dice, además, Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo me puedo imaginar, dice que el reino de los cielos, ¿quién es parte del reino de los cielos? El pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que ha escogido Moisés? Él escogió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Se puede decir que vendió todo lo que tenía por quedarse con el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que vio en el pueblo de Israel? Un tesoro escondido. ¿Sí o no? Acá hay un tesoro escondido. Yo no voy a cambiar unos tesoros temporales, deleites temporales, por mi futuro. ¿Cómo le llamó Dios a su pueblo cuando llegaron al monte Sinaí? Si ustedes escuchan mi voz, ¿qué dijo que iban a hacer? Seréis mi especial tesoro, así es. ¿Sí o no? Seréis mi especial tesoro. Moisés decidió seguir ese tesoro escondido en ese momento, que el tesoro temporal, que eran los egipcios. Por eso yo puedo entender, él tenía el corazón del Mesías. Y el Mesías está hablando esto. Además dice otro ejemplo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién es esa perla preciosa según la Escritura? El pueblo de Israel también. El pueblo de Israel que sería su perla preciada para Dios. Bueno, volvamos a Éxodo. Bueno, finalmente huyó a Madián, ¿no? Se fue a Madián, el pueblo lo rechazó, no le querían como su guía. Ahora él está en Madián. ¿Y qué pasó en Madián? Madián es la actual Arabia Saudita, ¿no? O territorio de Jordania, parte de Jordania. En versículo 15, ¿no? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, ¿quién era Madián? Madián era uno de los hijos de Abraham. Cuando murió la esposa de Abraham, Sara, Abraham se casó de nuevo con una mujer que se llamó Setura. Y de ella tuvo varios hijos. Uno de sus hijos se llamó Madián. Eso está en Génesis 25, ¿no? Por ahí está, ¿no?
Entonces de ahí, los madianitas son descendientes de Abraham. Pero con el transcurrir del tiempo, los madianitas empezaron a adorar a las deidades paganas de aquella tierra. Entonces, ellos no adoraban al Dios de Israel. Por más que su padre le había enseñado a todos ellos a adorar al Dios de Israel, pero ellos se sometieron a las tradiciones de los pueblos y prácticamente se mezclaron ahí. Entonces se puede decir, se hicieron gentiles, ¿sí o no? Se hicieron gentiles, pero su antepasado era el padre de la fe. Acá también vemos una sombra profética como con Yeshua, ¿no? Yeshua, después de que es rechazado por los judíos, neto, ¿dónde se va? ¿A dónde huye? ¿A dónde se va y se asienta? Entre los gentiles, ¿sí o no? Entre los que según el apóstol Pablo eran herederos de la promesa, pero que se habían perdido. ¿Se acuerdan? Entonces se está viendo ya una sombra profética de que en el futuro también los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob estarían esparcidos entre las naciones, se mezclarían y adoptarían la cultura tradicional, pero que un día aparecería alguien y les despertaría y les daría nuevamente la luz. Y desde el desierto, Moisés está prácticamente siendo enviado a una descendencia pagana, gentil, pero que venía de Abraham. ¿Sí o no? Moisés, que es el que rescata de las aguas. Hasta que llegue el tiempo de su pueblo. Porque ahora su pueblo, ¿cómo está el corazón de su pueblo? Está cerrado. Entonces ellos prefieren estar sujetos a Faraón. Entonces Moisés tiene que ir a los gentiles. ¿Se entiende, no, esta parte? Como Yeshua también. Eso para entender esa sombra profética. Finalmente, eso es Madián entonces. Dice, ¿y dónde apareció? Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Van a darse cuenta que cada versículo es una sombra profética y de eso yo quiero hablar. Ahora dice que él llegó a un pozo. En la historia de la Torá, ¿quiénes llegaron a un pozo? Tenemos anotado acá. Primero, Eleazar, cuando fue a buscar para la esposa de Isaac, fue y se quedó en un pozo y ahí pidió clamor a Dios. Padre, si haya la gracia, que la muchacha que reúna estos requisitos sea la que tú elegiste para que sea esposa de mi Señor. Y ahí aparece Rebeca. ¿Sí o no? Esa es el primer encuentro en el pozo. Rebeca, por cierto, también de Aram. Y Isaac, que es de la tierra prometida, que tiene la promesa. Una gentil, se puede decir otra vez, que se trae y se hace parte del pueblo. Y segundo, tenemos también a Jacob, que cuando huye, otra vez huye de su casa por causa de su hermano Esaú que le perseguía. ¿Se acuerdan? No? Y se va y encuentra en un pozo, y esta vez ¿a quién le encuentra? A Raquel, quien sería su futura esposa, de quien nacería José y Benjamín. Y tenemos ya la tercera versión, que es acá, a Moisés encontrando en el pozo a 7 hijas de Jetro, el sacerdote. Por cierto, según la historia, según los comentarios, Jetro, ¿cómo se llamaba su otro nombre? Remuel, que quiere decir amigo de Elohim. Remuel quiere decir amigo de Elohim. Él era un sacerdote principal de Madián. Y si nosotros estudiamos la historia de Madián, ¿a quién le adoraba Madián? ¿A Dios o a los dioses cananeos? A los dioses cananeos. Por lo tanto, el suegro de Moisés era un adorador de dioses cananeos. Pero cuenta la historia que en un tiempo él entendió, él conoció, él experimentó al Dios verdadero y decidió servirle a él, y por eso él fue expulsado de el sacerdocio y era considerado como un hereje, como un rebelde. ¿Entienden o no? Por eso es que ellos se apartaron, inclusive cuando iban a traer agua al pozo, se les menospreciaba mucho. No, ustedes ya no son más adoradores de nuestros dioses. Ese era el problema que había.
¿Entienden, no? Por eso es que cuando iban a su hija a sacar agua del pozo, siempre venían a molestarle porque ya se le trataba como un apartado. Entonces imagínense, Dios ya estaba preparando una persona que ya estaba teniendo el conocimiento del Dios verdadero, que ya se había alejado de las cosas paganas para encontrarse con Moisés. Así está mostrándonos la Escritura, ¿no? Quiere decir que a los escogidos Dios le está buscando, Dios le está dando ese corazón de que este no es el mundo que yo quiero, este no es la vida que yo buscaba, este no es, yo pienso que yo no pertenezco a ese Dios. Así algunos están sintiendo, ¿no? En el catolicismo, en el cristianismo tradicional, mucho antes de conocer la profundidad de la Escritura, han tenido ese corazón. Si alguien no tiene ese corazón, si alguien se siente satisfecho con su creencia, con su teoría, jamás va a entender la teoría de la palabra. Sí o sí Dios primero despertó en alguien el deseo de querer conocer y aprender y de salir de las tradiciones para después mostrarle la verdad. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros, o con todos los que están conociendo este nuevo camino de restauración. Amén. Entonces se acerca un acontecimiento importante para este hombre Jetro, pero ya empezó el primer paso con el deseo de dejar las tradiciones por las cuales él había servido mucho tiempo. Bueno, entonces inclusive el nombre de él, ¿cómo se llamaba? Remuel, amigo de Elohim. ¿A quién se le llamó amigo de Elohim? Abraham. Por eso dice que él adoptó ese nombre, porque él entendió sobre quién era Abraham. Bueno, aparece Moisés junto al pozo, pero ¿qué ocurre aquí? Mas los pastores vinieron, dice, y las echaron. De allí entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio de beber a sus ovejas. ¿Quiénes serían estos pastores? ¿Quiénes son los pastores que perseguían al pueblo gentil, se puede decir, ¿no? Que Dios estaba buscando? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Los falsos pastores, los judaizantes, los que rechazaban al pueblo, los que es necesario mandarles cumplir la ley y que se circunciden y que no querían aceptar a otra persona, a otro pueblo, en el pueblo verdadero, el que ellos decían, pero realmente estaban corrompidos ellos. Porque el pueblo, tanto griegos como judíos en aquella época estaban corrompidos y ellos perseguían a los que estaban creyendo en Yeshua. ¿Sí o no? Tanto griegos como gentiles ya estaban corrompidos. Entonces estos pastores pueden ser esos que interrumpían el camino a los que querían acercarse a la verdad, a los que querían buscar la verdad. Esos serían esos pastores si queremos ver proféticamente. Ahora, en esta época, ¿quiénes eran? Los que le molestaban por haber dejado las costumbres madianitas de ese tiempo y les interrumpían. ¿Qué más dice? Y ella respondió, y volviendo ellos a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ahora, ¿cómo le reconocen a este hombre las hijas de Jetro? ¿Como hebreo o como egipcio? Pero él era un salvador, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cómo nosotros le hemos conocido a Yeshua? Como romano, ¿no? Como griego, ¿no? Como Jesús, ¿sí o no? Pero él es nuestro salvador, ¿o no? Es nuestro salvador, nosotros a él le hemos dado nuestra esperanza. Él es nuestro salvador. Entonces vemos la misma cosa aquí. Moisés se está presentando como egipcio con su ropa egipcia, pero realmente él es un hebreo, por dentro es un hebreo. Lo primero que vieron estas gentiles, descendientes de Abraham, es a un egipcio salvador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un egipcio salvador. Lo primero que nosotros hemos conocido de la fe, ¿qué fue? A un Jesús griego. ¿Sí o no? Pero que murió en la cruz. Todos saben que Jesús, Yeshua, murió en la cruz. Pero nosotros le conocíamos como Yeshua, el hebreo, el judío. Le conocíamos como Jesús, Cristo, el griego, el que estaba así en los cuadros, así con tela muy finita, así
tipo griego, ¿no? Con su ojo celeste. Así le conocíamos. Ahora entendemos que es Yeshua, que usa su talit, que usa su tzipzí, que habla hebreo, que conoce las leyes hebreas, que guarda el Shabbat, que lee la Torá en la sinagoga. Ahora le conocemos que era Él y que venía por nosotros en el pozo a rescatarnos de los falsos pastores o de los pastores opresores o de los líderes tradicionales. Heredia. Ahora le conocemos que era un hebreo y que tenía grandes proyectos con nosotros, unirnos con el pueblo hebreo que estaba esclavizado todavía en Egipto porque sus corazones todavía no se había abierto. ¿Entienden? ¿No? Todo eso es sombra profética. ¿Qué pasó? Finalmente, 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Aquí en la Torah dice, puede ser que sea para esposo de una de ustedes, dice que le dice. Acá dice entre paréntesis, que esto lo que significa, según el hebraísmo, es, podía haber sido para la esposa de ustedes son 7 solteronas, qué tontas son, ¿por qué no le traen? Entonces cuando escuchaban ellos eso, porque ellos también sabían que si no se casaban, no había continuidad. Imagínense, entonces este sacerdote le llama a Moisés y le recibe en su casa. Versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer. Séfora, según una interpretación, tiene una raíz que significa algo oculto o algo escondido. Eso significa sífora, algo que aún no está descubierto. Y es medio raro eso, ¿no? Suena raro, ¿no? Este nombre, ¿no? Es como decir el cristiano que todavía no sacó su careta, o sea, todavía está disfrazado de cristiano. Pero dentro de poco va a ser un hebreo verdadero. Así se puede entender. Eso significa sífora. ¿Y se está casando con quién? Con Moshe. ¿Qué significa Moshe? El que rescata de las aguas. Las aguas son las naciones. Prácticamente acá podemos ver a Yeshua haciendo pacto con Israel que está entre las naciones para el futuro, ¿no? Porque Sífora, descendiente de Abraham, pero mezclada ahí entre las naciones, ahora está casándose con un aparentemente egipcio, pero que es un hebreo neto, un hebreo que nació para una misión determinada, pero que ellos le conocen todavía como egipcio. Pero que mientras vaya conviviendo, van a darse cuenta, no, él no era un egipcio, era un hebreo y tenía una gran misión, salvar a su pueblo. ¿Entienden, no? Hasta ahí. Finalmente, 22, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, ¿no? Gersón. ¿Qué significa Gersón? Extranjero. Quiere decir ger, ¿no? Extranjero. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces el nombre significa yo estoy ahora en tierra ajena, pero produciendo frutos. ¿Qué fue el trabajo de Moisés mientras estuvo en Madián? Pastoreaba ovejas, ¿sí o no? Pastoreaba ovejas. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua? También tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también debo ir. ¿Y para qué un pastor va hacia las ovejas? Para pastorearle, para cuidarle, para alimentarle. Dios le preparaba a Moisés para que sea pastor ahora de ovejas, pero en un futuro va a ser pastor de su pueblo, para guiar a su pueblo. Él estaba conociendo todo ese ambiente ahí de Madián, en el camino, el trayecto entre Egipto y Madián, y el monte donde va a ir a recibir la zarza, donde va a ver la zarza ardiente. Todo eso él está viendo porque un día ahí va a caminar con el pueblo de Elohim. Y ella le dio a luz y él puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días, el rey de Egipto
Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Muchos días, algunos dicen que eran 40 años, ¿no? O unos 30, pero creo que eran 40 años. Esos son muchos días. 40 años después, el pueblo se dio cuenta que necesitaba de un libertador. Ya el sufrimiento era terrible. Dice ahí versículo 24, y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Acá ese oyó quiere decir que ahora entendió, o sea que ahora le llegó el deseo de su pueblo de ser libre. Durante todo este tiempo, ¿cómo vivía el pueblo? El pueblo vivía resignado y muchas veces asimilado. ¿Entienden? Por eso está escrito que si el pueblo no se humilla, si el pueblo no clama, si el pueblo no pide, entonces quiere decir que no le necesita a Dios. Feliz vivían ellos. Entonces, pero llegó un momento que ya es el tiempo establecido. Y cuando dice se acordó, no es que Dios había olvidado de su pueblo. Él tenía un tiempo determinado también. Primero, esperar que el corazón del pueblo reaccione. No que se sientan satisfechos. Hay veces que el hombre piensa que nació para esto, nació para ser esclavo, nació para vivir toda la vida trabajando y morir y paga. Ya andeo pesante el año de vida. Ya viví, ya me apoya, manoja o pama. Bueno, ¿qué se puede hacer por esa persona? Pero hay personas que empiezan a darse cuenta, no, yo tengo que tener un objetivo por el cual nací. Y cuando entiende la promesa del Padre, Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Elohim, dice. Ese reconocer simplemente quiere decir, se acordó de Abraham. Y vamos a ver qué fue el pacto que le hizo a Abraham y con eso terminamos. Génesis 15, ¿no? Vamos a Génesis 15. ¿Cuál fue el pacto que le hizo a Abraham? Versículo 13. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así había Dios dicho a Abraham. Tu pueblo va a vivir durante 400 años esclavizado. Después yo voy a juzgar a esa nación y ellos saldrán con gran riqueza. Entonces esta promesa ahora se está cumpliendo. Cuando esta promesa está llegando en el corazón del pueblo, ellos ya no se sienten más tranquilos. Ellos ya no ven más normal que los egipcios le esclavicen. Ellos ya no ven más normal que no puedan hacer la voluntad del Padre y empiezan a orar, a clamar, Señor, ayúdanos, Señor. Empiezan a manifestarse. ¿Sí o no? Y Dios ve eso. Llegó la hora entonces. Y por un lado, Moisés también ya está preparándose para su misión. Aunque Moisés ahora perdió toda su agilidad, toda su fuerza, ahora solamente él va a ver el poder de Dios. 40 años él se preparó como egipcio. Letras, oratoria, filosofía, ¿cómo se puede decir? Hermenéutica, homiléptica, qué sé yo, todos esos términos pastorales, ¿no? Perfecto, pero no le sirvió de nada. Lo único que hizo es crear más problemas y problemas. 40 años se fue a ser un humilde pastor, recorriendo el campo, cuidando a las ovejas, pasando frío, pasando hambre, dejando el lujo, dejando la oratoria, dejando la homilética, la hermenéutica y solamente viendo las necesidades de las ovejas. 40 años pasó así, quiere decir, ahora estás listo para entender el corazón de mi pueblo. Así Dios nos prepara. Una vez que pasa el tiempo en que ya no dependemos de nuestra sabiduría, empezamos ya a ver la necesidad del pueblo y ahí Dios nos usa. Amén. Entonces la próxima vamos a continuar con el llamamiento de Moisés, el capítulo 3. Hoy hasta aquí vamos a compartir.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.